Amárrame. Tenía como 25 años, no me acuerdo, 26. Que como a esa edad te digan que tenés cáncer, o sea, uno piensa que como que después de los, no sé, 50 te vienen los achaques. Mon Laferte es hoy una de las voces más potentes y respetadas de la música latina, pero su camino comenzó muy lejos de los escenarios masivos. Durante años, antes de que el mundo la conociera como Mon Laferte, Montserrat Bustamante cantó en las calles y en pequeños bares de Viña del Mar, soñando con que algún productor de televisión se fijara en ella. Cuando finalmente llegó a Rojo de TVN, descubrió que ese espacio no la llevaría a convertirse en la artista libre que anhelaba, sino en una figura moldeada para encajar en estereotipos ajenos. La vestían como imitadora de Shakira, la anunciaban como la nueva Thalía y la empujaban a seguir un molde prefabricado que no tenía nada que ver con su esencia. Con el tiempo entendió que, en Chile, la estaban transformando en algo que despreciaba, una artista desechable, sin voz propia y atrapada en una imagen que no era suya. Aún con un disco de oro y con cierto reconocimiento, tomó la decisión más difícil de su vida: abandonar lo poco seguro que tenía y emigrar a México, un país donde nadie la conocía y donde debía empezar desde cero. Sabía que mientras siguiera siendo la Montserrat de Rojo, nunca tendría la credibilidad ni la libertad artística que buscaba, así que eligió el camino más arriesgado, pero también el único que le permitiría reinventarse y convertirse en la artista auténtica que siempre quiso ser. En Chile, Mon Laferte cargaba con la presión de interpretar siempre las mismas canciones populares, como Corazón Bandido, un tema que terminó detestando por lo que representaba para ella. Sé que tienes un nuevo amor, sin embargo te deseo lo mejor. Sin la luz en tu mirada, sin el eco de tu risa que se cuela en mi ventana. Mientras tanto, Roberto Lea, su pareja en ese entonces, había viajado antes a Ciudad de México en abril de 2007 y encontró un pequeño departamento en la zona rosa, advirtiéndole a Montserrat que en ese país, igual que en Chile, los artistas provenientes de la televisión eran vistos como productos descartables. Ese juicio le dolía, porque sentía que se había convertido justamente en eso, en una versión vacía de sí misma, en la chica de la tele, y que había traicionado sus propios ideales al seguir un camino que no le pertenecía. Cansada emocionalmente y exhausta de sentirse una figura fabricada, decidió renunciar a todo y empezar de nuevo, tal como contó años después en una entrevista. Sin embargo, ya instalada en México y mientras se sumergía en su formación musical, su cuerpo comenzó a mostrar señales preocupantes, dolores constantes en la garganta y cambios bruscos en su voz. Buscó atención médica pensando que sería algo menor y terminó enfrentándose a una de las noticias más devastadoras de su vida, una enfermedad que no solo amenazaba su carrera, sino su propia identidad como artista. A los 25 años, Montserrat recibió uno de los golpes más duros de su vida: le diagnosticaron cáncer de tiroides, una noticia devastadora para alguien que apenas comenzaba a abrirse camino y que jamás imaginó enfrentar algo así tan joven. Fue en julio cuando viajó definitivamente a México, decidida a renacer como Mon Laferte y no como la figura televisiva que había sido en Chile. Tras superar la enfermedad, comenzó una nueva etapa creativa y en 2011 grabó su primer álbum en tierras mexicanas, Desechable, una obra marcada por su lucha interna y su búsqueda de identidad. Luego vino Tornasol, donde su propuesta artística empezó a tomar forma propia, hasta que en 2015 alcanzó un reconocimiento masivo con Mon Laferte Volumen 1, que la consolidó como una fuerza auténtica en la música latina. En 2017 publicó La Trenza, un álbum que la catapultó aún más y la mostró en plena madurez musical. A pesar de su origen televisivo, su equipo en Chile y México evita que se hable de su pasado en rojo, pues consideran que no aporta la imagen que ha construido. Sin embargo, cuando la prensa en Viña del Mar intentó indagar por qué nunca menciona esa etapa, Mon Laferte respondió de la manera más honesta posible, cantando a capela una de sus canciones nuevas, dejando claro que hoy su voz habla más fuerte que cualquier recuerdo del pasado. A lo largo de los años, Mon Laferte ha enfrentado preguntas incómodas sobre su pasado en rojo, un capítulo que para muchos pareciera ser una herida abierta, pero que para ella simplemente pertenece a otra vida. En varias entrevistas ha aclarado que no siente vergüenza de haber estado en ese programa, aunque sí reconoce que en aquel tiempo no tenía una carrera musical real, sino una exposición mediática que la alejaba de lo que quería construir. También ha explicado que el Festival de Viña del Mar tiene un peso emocional enorme para ella y que prefiere enfocarse en lo que ha logrado desde su reinvención en México. Lo que pocos saben es que, antes de irse de Chile, una productora cercana cuenta que Mon lloró en privado porque sentía que había tocado un techo creativo y que nadie veía más allá de la chica de la tele. Sin embargo, años después, sobre el escenario de la Quinta Vergara lo cambió todo, recibió la Gaviota de Oro y de Plata,
el público pidió la de platino y lo hizo sin recurrir a Corazón Bandido, la canción que tantos años la persiguió. Aquella noche, pasada las 2 de la madrugada, la ovación fue tan larga que los camarógrafos tuvieron que bajar las cámaras para aplaudir. Mon cantó con una mezcla de orgullo y liberación, como si por fin le devolviera la voz a esa joven que un día tuvo miedo de no encajar en ninguna parte. Fue el cierre perfecto para demostrar que, aunque en su tierra no siempre fue profeta, su autenticidad terminó conquistándolo todo. Mon Laferte siempre ha dicho que su historia personal está llena de silencios, rupturas y cicatrices que tardó años en comprender. Durante uno de sus conciertos, abrió el corazón y habló con honestidad del profundo dolor que le provocó la ausencia de su padre, una herida que arrastró desde niña. Contó que él se fue cuando ella era muy pequeña y que pasaron casi 10 años sin saber nada uno del otro, un vacío que la marcó más de lo que admitía públicamente. Con el tiempo formó su propia familia, vio crecer a sus sobrinos y llegó a reencontrarse con su padre, aunque de manera esporádica, como si ambos tuvieran miedo de acercarse demasiado y volver a perderse. Una amiga cercana ha relatado que Mon, antes de escribir la canción dedicada a él, lloró durante horas porque sentía que revivir ese recuerdo era como abrir una puerta que había mantenido cerrada toda su vida. Cuando finalmente compuso el tema, lo hizo sin rencor, como un intento de tender un puente que nunca se había atrevido a cruzar. En el escenario, al presentarla, explicó que esa fue su manera de enviarle un mensaje que jamás fue capaz de pronunciar en persona. Además, añadió un detalle hermoso: el baile que realiza durante esa canción es una adaptación del tradicional caporal andino, que aprendió de adolescente viendo a grupos folclóricos en Viña del Mar. Cada paso, izquierda, derecha, giro, brazos al cielo, representa un diálogo entre la fuerza y la fragilidad. Confesó que le costó muchísimo cantar ese tema por primera vez porque al hacerlo se enfrentó a la niña que todavía esperaba que su padre regresara. A pesar de todo, dijo que él sigue siendo parte de su historia, aunque sea desde la distancia, porque algunos padres no se quedan, pero dejan ecos que jamás se borran. Mon Laferte, hoy con una vida personal más estable y con 43 años, ha confesado que cree en el matrimonio, aunque no bajo los moldes tradicionales que muchos imaginan. Para ella, el compromiso tiene más que ver con la libertad compartida que con las ceremonias. Su ascenso en América Latina ha sido meteórico y la crítica la considera una de las artistas más influyentes de su generación, en parte porque ha convertido su música en una herramienta de conciencia social. Varios periodistas han admitido que entrevistarla puede resultar complejo, no por diva, sino porque Mon habla únicamente desde la honestidad y, si no siente confianza, simplemente guarda silencio. Una reportera chilena contó que, en una ocasión, Mon se negó a responder una pregunta incómoda y, en vez de molestarse, la miró con una sonrisa tímida y dijo: "No estoy lista para hablar de eso". Sus letras reflejan esa misma transparencia, profundas, elaboradas y capaces de explorar temas incómodos sin perder belleza poética. Incluso cuando incursionó en el reggaetón, lo hizo con un enfoque crítico, demostrando que el género también podía tener contenido y peso emocional. En una reciente entrevista con Venga la Alegría, Blanca Martínez relató que muchos colegas le advirtieron que Mon era difícil, pero ella descubrió lo contrario: encontró a una artista reservada, sí, pero valiente y coherente. Durante esa conversación, Mon reveló además que sueña con grabar un dueto con alguien del regional mexicano el próximo año, un proyecto que, según sus cercanos, lleva tiempo imaginando desde que descubrió el poder narrativo de la música norteña. Con el paso de los años, Mon Laferte ha aprendido a ver su historia con una madurez distinta, entendiendo que hay dolores que de niña no podía procesar. Todo lo que tú soñaste soy. Mejor mujer, mejor amante. Soy como una joya, un diamante. Ay, hay formas de morir. Me despedí, pero te mentí, no me quería alejar. Disimulé, me aguanté, pero es que ya no puedo más. Cuando habla de la canción que le dedicó a su padre, lo hace desde un lugar de honestidad brutal. Dice que necesitaba escribirla para liberar algo que llevaba guardado desde siempre. Muchos oyentes le han contado que, al escucharla, sienten que la canción ya no le pertenece, que se ha vuelto un refugio para quienes crecieron con ausencias similares, especialmente mujeres que, como ella, tuvieron que hacerse fuertes demasiado pronto. Durante una entrevista, una periodista le confesó que su propio padre había muerto mientras trabajaba en Estados Unidos y que, al oír la canción, sintió que Mon había puesto en palabras algo que ella nunca logró decirle. Mon escuchó en silencio, con la voz quebrada, porque cada vez que menciona a su papá su lenguaje corporal cambia, como si regresara a esa niña que se preguntaba por qué él no estaba. Aún así, reconoce que quizás sus padres fueron más felices por separado y que, aunque nunca creyó en el modelo rígido de familia perfecta, sí sintió la falta de una figura paterna presente. Ese vacío la marcó, pero también la impulsó a escribir desde un lugar profundo que conecta con miles de personas.
Mira, yo sé perfectamente lo que se ha dicho de mí en estos años, y sinceramente, ya no tengo ganas de seguir guardando silencio. Me han criticado por absolutamente todo, por mis opiniones políticas, por mis performances en vivo, por mis gestos, por mis silencios y hasta por mi manera de vestirme. Y, ¿sabes qué? Si sigo incomodando, es porque estoy haciendo algo bien. Cuando me paré en los Latin Grammy con el pecho descubierto y un mensaje político escrito sobre mi piel, dijeron que era oportunismo. No, no lo era. Era dolor, era rabia y era una necesidad urgente de que el mundo mirara lo que estaba pasando en mi país. Yo no lo hice para caer bien, lo hice porque nadie más estaba diciendo lo que había que decir. Y si hubiese tenido que hacerlo de nuevo, lo haría sin pensarlo. El arte también es protesta. El cuerpo también es territorio. Luego vino la polémica de la demanda, las acusaciones, la persecución mediática. Me quisieron hacer pasar como mentirosa, como exagerada, como una mujer que inventaba injusticias. Pero por dentro yo sabía la verdad, que estaba poniendo el cuerpo y la voz en un espacio donde históricamente nos han pedido callarnos. Y cuando una mujer levanta la voz, la etiqueta más rápida siempre es conflictiva. Ya lo aprendí. También hablaron de mi forma de criar, de mis embarazos, de mi pareja, de mi vida íntima. Como si ser madre me volviera propiedad pública. Criticaron que siguiera girando embarazada, que cantara después del parto, que hablara de deseo, de aborto, de libertad y que, ¿acaso mi maternidad invalida mi opinión o mi cuerpo deja de ser mío porque soy famosa? Lo siento, pero yo no vine al mundo a pedir permiso para existir. Y sobre mi música, también han opinado. Que si traicioné el rock, que si manché la tradición chilena, que si el reggaetón no es para mí. Y yo siempre he dicho lo mismo, la música no tiene dueño. Si a alguien le molesta que yo experimente, que me mezcle, que cambie, que me reinvente, ese no es mi problema. Esa gente nunca buscó entenderme, solo buscó controlarme. Soy consciente de que no soy una artista cómoda. No estoy hecha para contentar a nadie ni para seguir reglas que me ahoguen. Sigo siendo la niña de Viña del Mar que cantaba en la calle para sobrevivir, pero ahora con una plataforma grande, y no pienso usarla para decir cosas bonitas. Prefiero ser una artista que incomoda, que cuestiona, que se mete en líos, antes que ser una figura silenciosa que se deja moldear por la industria o por el público. Si mis polémicas siguen dando de qué hablar es porque todavía hay verdades que duelen. Y si algo he aprendido es que el arte que no molesta, no sirve. Así que prepárense, porque aún me queda mucho por decir. Y bueno, amigos, así llegamos al final de este recorrido por la vida y las emociones de Mon Laferte. Si este vídeo te conmovió o aprendiste algo nuevo, te invito a suscribirte y dejar tu like, eso nos ayuda a seguir creando contenido cada vez más humano, más honesto y más poderoso. Nos vemos en la próxima.